Estábamos la semana pasada hablando de la carta a los filipenses y hoy vamos a seguir hablando de la carta a los filipenses. Gloria a Dios. Habíamos visto esa iglesia cómo había nacido, vimos en Hechos cómo nació esa iglesia en medio de ciertos sufrimientos en la cárcel. También vimos quién fue la primera persona que se convirtió, una mujer comerciante llamada Lidia, después una niña que era utilizada para adivinación, para hechicerías, y se convirtió también, y luego un carcelero y toda su familia. Así nació esa iglesia, y era una iglesia muy especial para Pablo, o sea que siempre lo recordaba con amor, y especialmente porque siempre han sido muy especiales con él desde el comienzo hasta ahora. En el momento de esta carta han pasado 10 años desde la fundación de esa iglesia, y él manifiesta que siempre han sido los mismos. Parece que hubo comunicación permanente y también algunos viajes que él pudo hacer por cierta cercanía que había con otras ciudades en las que él estaba ministrando. Vamos al versículo 12, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por la vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a hacer una pausita ahí por ahora. Veamos cómo se dirige él a estos hermanos. Recordemos que él mandó esta carta con Epafrodito, un hermano que había sido enviado para servirle, que se enfermó, tuvo que regresar, y él mandó esta carta con él. Y por supuesto, ¿por qué lo habían mandado? Porque se enteraron que él estaba en la cárcel. El hermano Pablo, el misionero, el pastor, está encarcelado en Roma. Y le mandaron a este señor para que le sirviera y una ofrenda, cosa que ellos habitualmente hacían, cada vez que podían le colaboraban en su ministerio. Y miren lo que él está diciendo: sepan que lo que me pasó, no se aflijan, porque ha sido para bien, para la obra de Dios. Este hombre encarcelado está gozoso de que ese encarcelamiento ha servido para que se propague la palabra del Señor, el Evangelio, las buenas nuevas. Y dice: ¿en dónde? Dice: mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Se han hecho patentes en Cristo quiere decir que toda esa gente sabía que él estaba prisionero por Cristo, no por criminal, no por ningún crimen, por ningún delito. No, estaba prisionero por causa de Cristo, por el testimonio que él daba de Jesús. Y eso redundaba para que se interesaran en saber más por qué estaba el preso. ¿El pretorio qué era? La guardia especial del César y la casa del César. O sea que permanentemente había gente de la casa del César, del emperador, al lado de él, custodiándolo. En esa prisión, fue la primera prisión que se tiene seguridad, él estaba encadenado a un soldado. Entonces ese soldado estaba obligado a escuchar lo que Pablo le decía, y así le compartió el Evangelio a muchísima gente, muchos soldados, y la palabra se fue esparciendo entre los soldados y en la casa del emperador. Dice: entonces no estén tristes, porque él entendía muy bien que eso era permitido por Dios para una bendición, para que se propagara el Evangelio. Dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra
sin temor. O sea, al ver el testimonio de él, el ejemplo de él, se animaban también a hablar de Cristo, viendo que a pesar de que él estaba prisionero, él seguía dando testimonio y seguía viendo un fruto en esas personas a las que él les compartía. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Hay un dicho en el mundo que dice, lo habrán escuchado, dice que nadie es monedita de oro, refiriéndose a que es imposible caerle bien a todo el mundo y que todo el mundo lo quiera a uno. Es imposible, humanamente hablando. Él está hablando de eso, que hay gente dentro de la misma iglesia que no lo quiere, y en sus cartas se ve eso. Tuvo que defender su ministerio varias veces porque no lo quería. Y no hablo necesariamente de gente que quisiera desviar el Evangelio, sino gente que no lo quería. Y dice que pensaban que al estar él preso, ellos podían predicar a Cristo, mostrando que es que ellos sí decían la verdad y ese señor no, porque estaba preso. Estaba preso y no decía la verdad, por eso está preso. ¿Cómo va a estar preso alguien que predica la verdad? No. Por eso dice que algunos predicaban por contención o por envidia. Y no es que predicaran un evangelio falso. Desafortunadamente eso sucede todavía, eso pasa todavía. Divisiones, contiendas, disensiones, eso ocurre todavía. Pero sin embargo él está gozoso. ¿Por qué? Repitamos lo que leímos antes, lo que dice aquí. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Por eso es que uno a veces se pregunta, pero bueno, tal persona, ¿por qué está allí? ¿Por qué sigue allí? ¿Qué pasa? Si le predican esto, le dicen aquello, aparte del Evangelio, aparte de la palabra, le dicen cosas que no son. Porque de todas maneras esa persona es una persona que ha aceptado a Jesús y está allá porque aceptó a Jesús. Y si esa persona busca sinceramente, genuinamente a Jesús, que se le enseñe su palabra de una manera sana y correcta, el Señor se va a encargar de que esa persona llegue a donde tiene que llegar y aprenda lo que tiene que aprender. ¿A través de qué? De la palabra. Es aquí donde está la palabra, no palabras de hombres. Ahí no está la verdad. La verdad está aquí. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. De alguna manera él tiene una seguridad de que no va a morir ahí en este momento, de que él va a ser liberado, gracias a las oraciones de ellos y a la acción del Espíritu Santo. Vamos a hacer una pausita aquí en este pasaje, en este momento, y los invito a que vayamos a Daniel, al libro de Daniel, el profeta Daniel en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3. Daniel 3. Esto ocurre más o menos unos 560, 570 años antes de Cristo. O no, digamos, una vez 590, no hay fecha segura, pero sí es después del año 600. Alrededor de ese año, digamos, ya una fecha, porque la Biblia no da la fecha exacta, pero estos jóvenes que están aquí, amigos del profeta Daniel no está con ellos, no se sabe por qué, de pronto estaba en otra ciudad, en alguna comisión o algo, no estaba con ellos, pero estaban sus tres amigos, Azarías, Ananías y Misael, a los que se les había cambiado el nombre por nombres babilonios, tratando de que olvidaran su país, su Dios, todo su mundo anterior, su vida anterior. Les habían cambiado el nombre por Sadrach, Mesach y Abednego, nombres babilonios que se referían a los dioses de los babilonios, mientras que sus nombres originales se referían al Dios de Israel, tenían relación con el Dios de Israel. ¿Y qué sucede? Versículo 1 del capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Redondeando un poquito, digamos, en que su altura era más o menos 30 metros y su anchura más o menos 3 metros. Una estatua de oro. No se sabe si era una imagen de él o una imagen de algún dios en especial, un obelisco, ¿qué era? Recordemos que los hijos de
los hijos de Israel, o sea, la tribu de Judá, está cautiva en Babilonia, fueron exiliados allá y están bajo la autoridad de este rey. 2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey había levantado. O sea, la crema innata del reino. Este era un imperio muy grande, dentro del cual Judá e Israel era una provincia pequeñita, conquistada y sometida por ellos. Y llamó a toda la crema innata de la corte. ¿Para qué? Les voy a resumir un poquito para leer todo, porque hay mucha repetición de términos aquí. Tenían que, cuando se escuchara música de todos los instrumentos musicales que existían y a la orden de los heraldos del rey, tenían que postrarse y adorar esa imagen, esa estatua. Tenían que postrarse. Era una orden. Y la pena por no hacerlo era ser arrojado a un horno de fuego, si no lo hacían. Vamos a dar un saltico aquí entonces al versículo 13. Antecedente de este versículo 13. Cuando se dio esa orden, estos tres señores judíos no se postraron delante de esa estatua, ellos solo se postraban delante del verdadero Dios. Y le informaron al rey ahí mismo le informaron al rey, los enemigos de Daniel y de sus amigos, ahí mismo corrieron con la noticia. Aprovechemos, nos dieron la oportunidad de deshacernos de estos tres, lástima que no esté el otro, me imagino que pensaban ellos, lástima que el otro, el cabecilla mayor, no esté con ellos, Daniel. Pero están estos tres, aprovechemos la oportunidad. Y fueron donde el rey Nabucodonosor le dijeron que no se postraban. Versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, flauta, tamboril, arpa, salterio, zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Miren esta pregunta tan arrogante. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Es un hombre poniéndose en lugar de, inclusive de sus propios dioses, en lugar de ellos, que ningún Dios podía librarnos de las manos de él si él decidía matar a alguien. No es que desafíe solo al Dios verdadero, sino hasta los dioses de él. No, nadie, o sea, él se siente todopoderoso, por encima de todo, hasta por encima de sus propios dioses. Respondieron al rey, versículo 16, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Se acuerdan ahorita que leíamos a Pablo? Que está seguro que por sus oraciones y por la acción del Espíritu Santo, él será liberado para poder volverlos a visitar, estar con ellos y seguir con su ministerio. Y esto le están diciendo al rey Nabucodonosor, ¿no? Al hombre más poderoso de su tiempo, no necesitamos responderte, porque nuestro Dios se encarga de responder y de librarnos de tu mano. Miren esta expresión, versículo 18. ¿Y si no qué? ¿Y si no qué? ¿Y si no nos librará de tu mano? Es lo que acaban de decir, de tu mano nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Así, clarito y de frente. Así él no nos libre ahorita de tu mano, él sigue siendo nuestro Dios. No les importaba la muerte, igual que Pablo. Ahorita vamos a leer un poquito
poquito más de Pablo, lo que habla de la muerte. Y recordemos lo que dice en el 21, es uno de los versículos claves de la carta a los Filipenses. Para mí, el vivir es Cristo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que calentaran ese horno 7 veces más de lo normal. O sea, no, dice que su Dios los puede librar, pues le voy a meter más candela, 7 veces más del calor habitual. Y ordenó que unos hombres muy fuertes los atraparan, los amarraran con sus propias ropas y los arrojaran entre ese horno. ¿Por qué esos hombres tan fuertes? Porque pues pensaron que ellos iban a resistir de pronto. No se resistieron. No se resistieron. Ellos confiaban en que se iba a hacer la voluntad de Dios, fuera la que fuera, la voluntad del Señor. 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y mire, era tan caliente eso que ¿qué ocurrió? Como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Era tan fuerte el calor que la llama, con solo levantarlos para echarlos en el horno, la llama los mató. Y esos 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo, atados. Entonces el rey Nabucodonosor, qué nombrecito tan... Yo no sé por qué hoy en día no hay... Todos los nombres de los muchachos son siempre los mismos. Sí, hay nombres bíblicos muy bonitos, ¿sí? Daniel, David, Samuel, etc. Pero ¿por qué no recordar otros? Afrodito, por ejemplo, Onesíforo. Nau era el dios principal para Nabucodonosor, por eso le pusieron ese nombre, Dios Nau. Era su dios tutelar, por decirlo así. Entonces el rey se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron: sí, rey, así es, sí, señor. Y él dijo, 25, he aquí que yo veo 4 varones sueltos, no 3 sino 4. Me recuerda a Alejandro Dumas, el escritor, el autor de los 3 mosqueteros, que los 3 mosqueteros no eran 3, eran 4: Athos, Porthos, Aramis y D'Artagnan. Los 3 mosqueteros eran 4. Pues aquí esos 3 mosqueteros no eran 3, había otro con ellos y estaban sueltos. Recuerden que los arrojaron atados y estaban sueltos. He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Se pasean, caminaban por el medio del fuego. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Es una... Entonces el rey se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach, yo creo que no hablaba así, yo creo que decía: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo. Recordemos que nos dijeron en el versículo anterior que estaba espantado. Salid y venid. Entonces salieron del medio del fuego, indemnes, intactos. Se juntaron los sátrapas, gobernadores, capitanes, los mismos que nombramos hace rato, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, ropas intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían, ni el olor siquiera se les prendió. Entonces dijo Nabucodonosor: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Por tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, bueno, el hombre era muy directo en sus cosas, que sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Esa era la cultura.
Ese era su temperamento y su cultura. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Eso era lo que él sabía hacer. El que blasfeme contra el Dios de ellos, entonces que lo descuartice. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la presencia de Babilonia. Recordemos que estos muchachos ya estaban en el gobierno, habían sido preparados junto con Daniel durante 3 años para estar en la corte y ayudar a gobernar. Daniel estaba por encima de ellos y Daniel, como todo torero que lleva su cuadrilla, pidió que llevaran a sus amigos también. Y como el rey los había encontrado a todos 10 veces más sabios que todos los supuestos sabios que él tenía ahí, pues no tuvo ningún inconveniente en llevarlos a ellos a la administración. Hasta este momento en que vemos que sus vidas estuvieron en peligro por dar testimonio en medio de un mundo pagano y corrompido. Mire cómo era la cabeza de este imperio. Ah, no, el que blasfeme descuartícenlo. Ese era Nabucodonosor. Un hombre que cuando destruyó Jerusalén, mató a los hijos del rey de Judá delante de él. Y a él le sacó los ojos después de hacer eso. Ese era Nabucodonosor. Volvamos a Filipenses, mis hermanos. Y aquí tenemos a este hombre, más o menos 6 y medio, 7 siglos después, confiando en el mismo Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, el mismo Dios en el que hoy nosotros confiamos. El mismo Señor Jesucristo en el que hoy confiamos, que estuvo en el horno de fuego con estos muchachos, porque Él siempre ha existido. Él no empezó a existir cuando nació del vientre de María. Él siempre ha existido. Y aquí está este señor Pablo, en una prisión romana, confiando en ese mismo Dios, y les dice, por sus oraciones y la acción del Espíritu Santo, voy a ser liberado. 21, repetimos el 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero el vivir es Cristo, ¿qué es? Pues vivir como Cristo quiere que vivamos. ¿Y cómo quiere Cristo que vivamos? Como está en su palabra. Por supuesto, nosotros estamos en un proceso de santificación, no somos santos, no somos perfectos. Estamos tratando de vivir como Él quiere que vivamos. Todos los días tenemos esa lucha, todos los días. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Él preferiría estar con Jesús ya, con su Salvador. Pero si es que el seguir viviendo beneficia al ministerio, pues dice, no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Ya Él tiene esa certeza de que Él no va a morir ahí, que va a seguir un tiempo más con ellos, por causa de ellos y de las personas a las que se les tenía que predicar el Evangelio todavía, por parte de Él como instrumento de Dios. Hoy era el cumpleaños de mi suegra, cumpliría 85 años. Partió con el Señor hace 7 años. Y esta era su Biblia. Y aquí en su Biblia dejó escrito de su puño y letra esta frase: Señor Jesús, entra en mi vida, yo te recibo en mi corazón. Y sabemos que ella está en la presencia del Señor por eso, porque ella aceptó al Señor en su corazón, sinceramente. Nos hace falta porque no está con nosotros, pero sabemos dónde está, que está feliz con el Señor, y esperamos un día reunirnos con Él. Y dice Pablo, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio.
Les está pidiendo que mantengan la unidad y guarden la fe, así Él no esté con ellos en ese momento. Así pueda ir a verlos o así no pueda ir a verlos, que mantengan la unidad y guarden la fe. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es inicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. No se intimiden. Yo estoy aquí prisionero, pero no estoy intimidado, estoy gozoso porque estoy compartiendo la palabra del Señor. Para eso el Señor me puso aquí, con un propósito. Siempre hay un propósito para el creyente, en lo que le ocurre. Dios siempre tiene un propósito con nosotros. Y en nada intimidados. 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Miren qué anuncio tan gozoso. Tienen que padecer como padezco yo, y es algo natural por la causa de Cristo. Padecer. Entonces no es que tú aceptes a Cristo y no tienes derecho a enfermarte, no puedes pasar vicisitudes económicas, todo tiene que ser perfecto, color de rosa. No, eso no es así. Y es lo que está diciendo Pablo. Algunos se atreven a decir que Pablo no tenía a Dios como debía ser porque pasó naufragios y enfermedades y prisiones y palizas. Se atreven a decir eso para justificar sus falsos evangelios. Es normal, pero ¿cuál es la diferencia con el que no tiene a Cristo? Que tenemos a Cristo, que está siempre con nosotros ahí en los momentos que parecen tan amargos. Él está con nosotros y nos guarda una morada, tiene una morada ya guardada para nosotros, nos está esperando. Y Pablo dice, lo ideal sería estar ya con mi Salvador, pero es necesario que me quede un tiempo más y cumpla con mi ministerio hasta que sea ya la voluntad del Señor llevarlo. Y así ocurrió, fue liberado, estuvo un tiempo más predicando, ministrando. No tenemos registro exacto de dónde fue, algunos creen que fue hasta España, pero estuvo un tiempo más hasta que ya su siguiente prisión ya fue ejecutado. Y en las cartas a Timoteo él ya avisó que ya, en la segunda carta, que ya era su tiempo y se acercaba a su fin. Entre paréntesis, me interesa estos días de por qué es posible que si haya estado en España, por una curiosidad que tenía muy especial por España. Resulta que el centurión que lo custodió desde Cesarea, donde él apeló al emperador, y lo llevaron custodiado hasta Roma, era de una compañía llamada La Itálica, o La Italiana, algo así. Y algunos asumen que es que era de Italia y de romanos. No, era una de Itálica, una ciudad que quedaba en España. Una ciudad que era una colonia romana. O sea que ese centurión que lo llevó era español. Es posible que esa curiosidad de ir hasta allá fuera por eso. Aparte pues de su celo misionero, que eso sí nadie lo puede negar, que él lo tenía. Y algunos creen que pudo haber ido a España, sostienen que pudo haber estado en España antes de su última prisión, cuando murió. Mis hermanos, no hay diferencia grande entre esa Babilonia y esa Roma. No hay mucha diferencia. Mira, aquí empieza la música incidental. No, déjala. Está muy bonita la música, déjala, no cierres. Allá para cerrar el día de hoy. No hay diferencia. Los hombres, la humanidad sigue igual. Todavía estamos en los tiempos de los gentiles, como dice la palabra. Desde que Israel perdió la facultad de gobernarse a sí mismo, hasta hoy, todavía estamos en el tiempo de los gentiles, y eso terminará cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Los gentiles son los no judíos. Hay un país actual que se llama Israel, pero aún así depende de otros países para poder sobrevivir. Y estamos en un mundo corrompido y pagano. Así como vivieron Sadrach, Mesach, Abednego, Pablo, tantos profetas, tantos patriarcas. Pero tenemos el mismo Dios de ellos. Perseveremos. Sabemos que hay padecimientos en este mundo, pero tenemos un Dios poderoso, que es paz, que es amor, que nos espera una vida futura con Él. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque día a día nos muestras que eres misericordioso con nosotros, Señor, que nos guardas, que nos cuidas. A veces no entendemos lo que nos pasa, pero más adelante, muchas veces tú nos muestras para qué era, qué propósito tenías con lo que nos ocurrió. Otras veces no, otras veces queda en el misterio, pero sabemos que un día vamos a poder preguntarte cara a cara, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo, sacrificio precioso por el cual tenemos vida eterna, perdón de pecados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.